Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Soy la maestra Marky Marrero. Estoy feliz de ser tu maestra en el día de hoy y acompañarlos en este nuevo encuentro en el que vamos a crecer todos. Hoy nos toca dar un viaje de nuevos aprendizajes. Quédate con nosotros y verás. Veamos qué aprenderemos hoy. ¿Qué aprenderemos el día de hoy? En el día de hoy conoceremos sobre los prismas y su clasificación. Además, calcularemos el volumen de prismas regulares utilizando el centímetro y el metro. También aprenderemos sobre el texto periodístico, la noticia y su intención. Y por último, conoceremos sobre la división territorial de nuestra isla. Antes de continuar, te quiero recordar que estamos trabajando el cuadernillo número 3 en la semana 3 y el día 2. Escucha esto. Presta mucha atención a los temas de este día. ¿Están preparados para apoyarte en la realización de tus asignaciones del cuadernillo? Iniciemos. Te invito a que me acompañes a realizar una dinámica muy divertida, donde tienen que adivinar qué objeto estoy describiendo. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Excelente! Este objeto es un cuadrado. Podemos ver y escuchar lo que transmite y suele ser de color negro. ¿Qué estoy describiendo? ¿Un radio? Estás muy cerca, pero no es un radio. ¿Quién más podría adivinar? ¡Yo! Creo que es una televisión. ¿Es así, maestra? Sí, muy bien. Es una televisión. Ahora, ¿quién quiere describir un objeto y nosotros tenemos que adivinar? Yo lo quiero hacer. Perfecto. Es tu turno, José. A ver, ¿qué nos describes? Este objeto es un círculo y podemos jugar con él. ¡Es una pelota! Sí, adivinaste, era una pelota. Muy bien, chicos. Muchas gracias por acompañarme a jugar este juego tan divertido. Ahora vamos a empezar con la clase de hoy. En el día de hoy vamos a conocer sobre el prisma e identificaremos en nuestro entorno objetos que los contengan. ¿Están listos para comenzar? Sí, ya quiero saber qué es un prisma y cómo encontrarlos en nuestro alrededor. Perfecto. Un prisma es un poliedro, cuya superficie está formada por dos caras iguales y paralelas, llamadas bases, y por caras laterales, que son paralelogramos. ¿Y qué es un poliedro? Un poliedro es un cuerpo geométrico con todas sus caras planas que no pueden rodar. Así que un prisma es un poliedro. Como pueden ver en esta imagen, el prisma tiene varios elementos: la base, las caras, altura, vértices y aristas. Cada prisma tiene dos bases, siendo ambas iguales y paralelas. Las caras son los paralelogramos de los laterales y las bases. La altura es la distancia entre las dos bases del prisma. Los vértices son los puntos donde confluyen las caras del prisma. Las aristas a cada uno de los lados de las caras. Un prisma es un objeto sólido con extremos idénticos, caras planas y la misma sección transversal a lo largo de toda su longitud. Una sección transversal es la forma que se obtiene cuando se corta un objeto de manera recta. Una sección de este objeto es un triángulo, lo que lo convierte en un prisma triangular, ya que tiene la misma sección en toda su longitud. Ahora, hagamos un ejercicio juntos. Intenta dibujar una figura en un papel, utilizando solo líneas rectas.
Ahora imagina que se extiende hacia arriba desde la hoja de papel. ¡Listo! Acabas de hacer un prisma. ¿Qué figuras dibujaron? Yo dibujé un triángulo. Yo dibujé un rectángulo. Y yo dibujé un cuadrado. Muy bien, me encanta que todos dibujaron una figura diferente. Así que formaron prismas distintos. Los prismas se pueden clasificar de acuerdo a 3 criterios. Uno de estos criterios es el número de lados que tienen sus bases. El prisma triangular tiene como base el triángulo con 3 lados. El prisma cuadrangular tiene las bases como cuadriláteros con 4 lados. El prisma pentagonal, sus bases son pentágonos con 5 lados. El prisma hexagonal con bases de hexágono son con 6 lados. Los prismas también se pueden clasificar por prisma regular o irregular. En un prisma regular, sus bases son polígonos regulares. Y en un prisma irregular, sus bases son polígonos irregulares. Los prismas también se pueden clasificar en rectos y oblicuos. Un prisma recto tiene caras cuadradas o rectangulares laterales que son perpendiculares a la base. El prisma oblicuo es aquel cuyas caras laterales no son perpendiculares a la base. Una forma más fácil de identificar un prisma es considerando que estos no tienen curvas. Así que todos los lados son iguales. Ya que les repasé cuáles son los elementos del prisma, ahora vamos a ver el cubo como un prisma. ¿Saben lo que es un dado? Sí, yo lo uso para jugar con mis amigos a las canicas. ¡Excelente! Así es. Lo utilizamos para jugar y nos indican números del 1 al 6. Pues eso es un ejemplo de un cubo. Un cubo es una figura que tiene 3 longitudes iguales y cada cara es un cuadrado. Un cubo es un prisma, solo que tiene todos los lados iguales. Les voy a presentar una imagen y ustedes me tienen que decir cuáles de estos objetos son cubos. ¿Están listos? Sí. De esta imagen, ¿cuál es un cubo? Mire, maestra, ahí está el dado. Muy bien. El dado está ahí y es un ejemplo de un cubo. ¿En qué otra imagen puedes observar un cubo? La caja también es un ejemplo de un cubo. Excelente. El dado y la caja son los objetos que representan un cubo. Muy bien. Para finalizar con este bloque, vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio consiste en que tenemos que ver a nuestro alrededor qué objetos podemos encontrar con la forma de un prisma. Vamos a compartir lo que veamos y a decir por qué creemos que es un prisma. Me encanta jugar a encontrar cosas. ¿Quién quiere comenzar? Yo comienzo. Estoy viendo una caja de leche y creo que eso es un prisma, porque la parte de abajo es un cuadrado y si se extiende hacia arriba sigue siendo un cuadrado con los lados iguales. Muy bien, José. La caja de leche es un ejemplo de un prisma. Recuerda que la parte de abajo se llama base del prisma. Y como puedes observar, los lados de la caja son paralelos e iguales.
Así que es otro elemento que nos indica que la caja de leche es un ejemplo de un prisma. Muy bien, muchas gracias por tu participación. ¿Alguien más quiere compartir un ejemplo de un prisma? Yo, maestra, creo que estoy viendo un prisma. A ver, Ana, ¿qué estás viendo? Estoy viendo la nevera y creo que es un prisma. ¿Por qué crees que la nevera es un ejemplo de un prisma, Ana? Porque en la base tiene la forma de un cuadrado y todos los lados son paralelos y no se juntan. Además, la parte de arriba de la nevera es un cuadrado también. Muy buena observación, Ana. ¿Y qué tipo de prisma crees que sea? Creo que es un prisma cuadrado porque la forma de la base es cuadrada. Recuerdo que usted explicó que los prismas se llaman de acuerdo con la forma de la base. Si la forma de la base es un triángulo, entonces se llama prisma triangular. Así mismo es, Ana. Los tipos de prismas tienen su nombre de acuerdo con la figura que tienen como base. Muy buena participación. Gracias por tu aporte. Muy bien, excelente. Los felicito por sus intervenciones. Espero que se motiven a seguir buscando en su alrededor objetos que puedan identificar como un prisma. Llegó el momento de repasar lo que aprendimos en el día de hoy sobre los prismas. Un prisma es un poliedro cuya superficie está formada por dos caras iguales y paralelas, llamadas bases, y por caras laterales, que son paralelogramos. El prisma tiene varios elementos: la base, las caras, altura, vértices y aristas. Cada prisma tiene dos bases iguales y paralelas. Las caras son los paralelogramos de los laterales y las bases. La altura es la distancia entre las dos bases del prisma. Los vértices son los puntos donde confluyen las caras del prisma. Las aristas a cada uno de los lados de las caras. También hablamos de que hay diferentes tipos de prismas. Estos se clasifican dependiendo del número de lados, si son regulares o irregulares, o si son rectos u oblicuos. Antes de irnos, chicos, recuerden que es importante que realicen la actividad del cuadernillo con la tarea correspondiente. Pueden encontrarla en su cuadernillo número 3. Actividad 3 del día 2, que consiste en casas raras con formas de cuerpos geométricos. Tarea 1. Las casas o sus partes son parecidas a cuerpos geométricos. Toma los 4 cuerpos geométricos que has armado hasta el momento: la pelota y la lata. Asegúrate de que sean los mismos que aparecen en las imágenes. Observa las fotos de las 6 casas y busca en ellas estos cuerpos geométricos. Aunque no se vean completos o haya una combinación de ellos, en el siguiente cuadro marca con una cruz los cuerpos geométricos que has reconocido en cada casa. ¿Sabías que podemos calcular el volumen del prisma tomando en cuenta sus caras y vértices? De esto estaremos aprendiendo en el siguiente bloque. Quédate con nosotros para aprender sobre el maravilloso mundo del prisma. Nos vemos en un próximo bloque. Espero que hayan disfrutado mucho este bloque. Sé que ya algunos deben de estar emocionados encontrando prismas en objetos de su entorno. Nos vemos en un ratito.
Hola a todos, estamos aquí de vuelta con ustedes, compartiendo y aprendiendo juntos a través de la radio y la televisión. ¿Sabías que podemos calcular el volumen del prisma tomando en cuenta sus caras y vértices? Te invito a que estés bien atento porque vamos a aprender cómo podemos calcular volúmenes de prismas regulares utilizando el centímetro y el metro cúbico. Antes de comenzar con este tema tan interesante, vamos a recapitular lo que aprendimos anteriormente. Hablamos y aprendimos sobre los prismas y mencionamos también el cubo como un caso especial donde todas sus dimensiones son iguales. Aprendimos que un prisma es un poliedro cuya superficie está formada por dos caras iguales y paralelas llamadas bases y por caras laterales que son paralelogramos. El prisma tiene varios elementos: la base, las caras, altura, vértices y aristas. Cada prisma tiene dos bases, siendo ambas iguales y paralelas. Las caras son los paralelogramos de los laterales y las bases. La altura es la distancia entre las dos bases del prisma. Los vértices son los puntos donde confluyen las caras del prisma. Las aristas a cada uno de los lados de las caras. También hablamos de que hay diferentes tipos de prismas. Estos se clasifican dependiendo del número de lados, si son regulares o irregulares, o si son rectos u oblicuos. Los prismas que se clasifican dependiendo el número de lados que tienen sus bases son el prisma triangular, que tiene como base el triángulo con 3 lados. El prisma cuadrangular, que tiene las bases como cuadriláteros con 4 lados. El prisma pentagonal, donde las bases son pentágonos con 5 lados. Y el prisma hexagonal con bases de hexágonos con 6 lados. Dentro de la clasificación de los prismas regulares e irregulares, podemos destacar que en los prismas regulares sus bases son polígonos regulares y los prismas irregulares sus bases son polígonos irregulares. Para culminar con el repaso del bloque anterior, está la clasificación de prismas rectos u oblicuos. El prisma recto tiene caras cuadradas o rectangulares laterales que son perpendiculares a la base. El prisma oblicuo es aquel cuyas caras laterales no son perpendiculares a la base. Ya que repasamos lo que aprendimos anteriormente, vamos a hablar de cómo podemos encontrar el volumen de un prisma. La palabra poliedro proviene del griego y significa muchas caras. Los poliedros son cuerpos geométricos cuyas caras son todas polígonos, que son figuras geométricas planas. Los elementos de un poliedro son caras, aristas y vértices. Las caras son las superficies planas que forman el poliedro, las cuales se intersectan entre sí. Las aristas se pueden definir como los lados de los polígonos que forman el poliedro, o como las intersecciones de dos caras. Los vértices se pueden definir como los puntos donde se unen 3 o más caras, o los puntos
en los que se cortan las aristas. Para realizar el próximo ejercicio, necesitamos saber qué es el volumen. El volumen mide la cantidad de espacio que ocupa una figura tridimensional. Para visualizar lo que mide el volumen, observa esta imagen. Imagina que apilas cubos idénticos dentro de esta caja. Si cuentas el número de cubos que caben dentro de este prisma rectangular, tendrás el volumen. El volumen se mide en unidades cúbicas. Esta caja se puede medir en pulgadas cúbicas, mientras que un cono se mide en metros cúbicos. Tenemos fórmulas que nos ayudan a encontrar el volumen de los prismas. En esta imagen pueden ver la figura con la fórmula para encontrar su volumen. Para el cubo, que tiene sus lados iguales, solo tenemos que multiplicar la medida de sus lados por 3. En el prisma rectangular, multiplicamos la medida del largo y el ancho y la altura. Y para la pirámide, multiplicamos el largo, ancho y altura y lo dividimos en 3. Recuerda que todos los cubos son prismas rectangulares, por lo que la fórmula para encontrar el volumen de un cubo es el área de la base por altura. Ahora vamos a hacer un ejercicio donde tengamos que encontrar el volumen de un cubo. Recuerda que aprendimos cómo identificar los sólidos y también conoces las fórmulas para calcular el volumen. Para encontrar el volumen de una figura, todo lo que necesitas es sustituir las dimensiones del sólido en la fórmula y calcular. Aquí va el ejercicio. Debemos encontrar el volumen de un cubo cuyos lados miden 6 metros cada uno. Recordemos que para calcular el volumen de un cubo debemos multiplicar la medida de sus lados 3 veces. ¿Quién me puede decir cuánto miden los lados del cubo? 6, profe. Muy bien, Ana. Los lados del cubo miden 6, por lo que tenemos que multiplicar 6 3 veces. ¿Quién me puede decir cuál es la respuesta? 6 por 6 por 6 son 216, maestra. Muy bien, José. Entonces, el volumen del cubo es 216 metros cúbicos. Ahora vamos a encontrar el volumen de esta pirámide. La fórmula apropiada para encontrar el volumen de esta figura es largo por ancho por alto dividido en 3. Esta imagen nos indica que el largo mide 4, el ancho mide 3 y el alto mide 8. Sustituimos estos datos en la fórmula y calculamos cuánto nos da. ¿Cuánto te da, José? Me dio 96, maestra. Perfecto. Ahora tenemos que dividir 96 entre 3. ¿Quién me puede decir la respuesta? Eso da 32. Perfecto. Muy bien. El volumen de la pirámide es 32 metros cúbicos. Ok, chicos. Ahora que conseguimos el volumen de la pirámide y de un cubo, les enseñaré unas imágenes y ustedes me tendrán que decir a qué tipo de prisma corresponde cada objeto. ¿A qué figura geométrica pertenece este objeto? Eso es un cubo. Muy bien. ¿Qué hay de esta figura? Esto es un cono, igual que el cono de helado.
Sí, es un cono de helado. ¿Y esta imagen qué es? Es un prisma rectangular porque tiene la base como un rectángulo. Sí, muy bien, José. ¿Y esta última imagen qué es? Es una pirámide, como la que acabamos de conseguir el volumen. Sí, es una pirámide. Ahora repasemos las fórmulas. Quiero que me digan a qué figura geométrica pertenece la fórmula que les mencione. El volumen es igual a la longitud de un lado a la tercera potencia. Los lados son iguales, así que es la fórmula del cubo. Muy bien. Y esta, volumen, es igual a largo por ancho por altura. Esa es la fórmula del prisma rectangular. Excelente. Por último, volumen es igual a largo por ancho por altura dividido entre 3. Esa es la fórmula de la pirámide. ¡Excelente! Se han aprendido las fórmulas súper bien. Espero que hayan disfrutado de las actividades que realizamos en el día de hoy y que la pongan en práctica con su tarea. La tarea de hoy consiste en observar los cuerpos geométricos de la tabla y completar la información sobre las caras, aristas y vértices de cada uno. Esto lo pueden encontrar en el cuadernillo. En el día 2, actividad 3. Esta tarea consiste en apoyar los cuerpos sobre la mesa. Prueba si pueden rodar. ¿Cuáles son los que pueden rodar y cuáles no? Fíjate que algunos tienen caras planas y otros tienen algunas caras curvas. En la tabla escribe si pueden rodar o no pueden rodar, según corresponda. Esfera, cilindro, prisma triangular, pirámide de base cuadrada, prisma de base cuadrada, cubo. Anota en tu cuaderno las siguientes definiciones. Se llaman cuerpos redondos a los cuerpos geométricos que tienen al menos una cara o una superficie curva y pueden rodar. Voy a volverla a leer para que tengan tiempo de copiarla. Se llaman cuerpos redondos a los cuerpos geométricos que tienen al menos una cara o una superficie curva y pueden rodar. Hay otros cuerpos geométricos con todas sus caras planas que no pueden rodar. Estos cuerpos geométricos se llaman poliedros. Les repito nueva vez. Hay otros cuerpos geométricos con todas sus caras planas que no pueden rodar. Estos cuerpos geométricos se llaman poliedros. Esta es su tarea del día. Espero que la disfruten y que se diviertan. Quédate con nosotros para seguir aprendiendo. En el próximo bloque estaremos hablando sobre la noticia. ¿Sabías que leemos noticias todos los días de nuestras vidas? No te muevas. Bienvenidos. El día de hoy aprenderemos sobre las noticias. ¿Sabías que leemos noticias todos los días de nuestras vidas? Quédate con nosotros para volvernos periodistas y aprender acerca de qué nos informan las noticias.
Para recapitular lo que vimos en el bloque anterior, hablábamos de cómo conseguir el volumen de las figuras geométricas. Mencionábamos que el volumen mide la cantidad de espacio que ocupa una figura tridimensional. Para conseguir el volumen del cubo, que tiene sus lados iguales, solo tenemos que multiplicar la medida de su lado por 3. En el prisma rectangular, multiplicamos la medida del largo, el ancho y la altura. Y para la pirámide, multiplicamos el largo, ancho y altura y lo dividimos en 3. Recuerda que la fórmula para encontrar el volumen de un cubo es el área de la base por la altura. Ahora que repasamos lo que aprendimos sobre cómo conseguir el volumen de las figuras geométricas, vamos a aprender sobre las noticias y qué nos informan. ¿Alguna vez han escuchado una noticia? Sí, en la televisión, cuando una señora nos dice lo que está pasando. Maestra, también en la radio escuchamos las noticias. A mi casa llega el periódico y ahí hay noticias con fotos. Muy bien. Todas sus respuestas representan medios por donde recibimos las noticias. ¿Quién recuerda de qué trataban esas noticias? Yo recuerdo que leí una noticia que decía que iba a llover mucho. Y yo escuché una noticia que decía que no podíamos salir porque había toque de queda. En la televisión vi una donde hablaban sobre el coronavirus y que nos tenemos que cuidar. Muy bien. Todas esas son noticias que han estado circulando en estos días. ¿Y cuál creen ustedes que es la función de las noticias? Avisarnos de las cosas. Yo creo que son para informarnos lo que está pasando en el país. ¿Y las noticias solamente son de nuestro país? No, maestra. Hay noticias que nos dicen qué pasa en otros países también. Muy bien. Una noticia es un tipo de texto periodístico, tanto escrito como auditivo o audiovisual, que consiste en una narración objetiva de algún evento novedoso, actual y de interés público. La noticia es fruto de la recopilación de información por parte de uno o varios periodistas, ya sea porque estuvieron presentes en el lugar de los hechos o porque consultaron a personas que forman parte del suceso. La noticia se diferencia de otras formas de comunicación periodística en que debe transmitirse de la manera más objetiva posible. Una noticia sirve para informar a su público de acontecimientos de interés. Generalmente, una noticia abarca 3 partes: la entrada, el cuerpo y el cierre. La entrada es el primer párrafo del texto, en el que se concentran los datos más relevantes de la noticia. Dentro de la entrada se suelen responder las preguntas: ¿qué implica acontecimientos? ¿Quién o quiénes son las personas que aparecen en la noticia? ¿Dónde? Lugar donde se ha desarrollado los hechos. ¿Y cuándo? Sitúa la acción en un tiempo. El cuerpo es donde ocurre el desarrollo y donde se expone la noticia. Dentro del cuerpo se suelen responder las preguntas ¿cómo?, donde se describe las circunstancias, y ¿por qué?,
donde se explica la razón de los hechos. Y por último, el cierre es la conclusión donde se añaden ideas secundarias o se brinda al lector información suplementaria. Dentro del cierre se tienen en cuenta las ideas complementarias y la idea final. Las noticias se caracterizan por tener una forma narrativa donde se constituye un relato periodístico. Su composición debe ser objetiva e impersonal, por lo que el periodista no puede opinar o tomar posiciones, sino solo referir a lo acontecido. Las noticias abordan temas novedosos, recientes o de actualidad y que sean relevantes para la opinión pública. La noticia debe contener información jerarquizada, de modo tal que se detallen lo más posible los hechos. Y las noticias suelen ser orales o escritas, o incluso audiovisuales. Como ustedes mencionaron que algunos vieron las noticias por televisión, esa fue una noticia audiovisual. Otros la escucharon por radio y otros la leyeron por el periódico. No importa el medio por el cual nos llegue la noticia, lo importante es que podamos entender la intención de esta, que es comunicar hechos reales. Existen varios tipos de noticias. La forma de clasificar las noticias atiende a dos características fundamentales: su temática general y el periodo en el que se recibe. Las noticias, partiendo de su temática general, se pueden clasificar en políticas, que es cuando tienen que ver con la vida política nacional e internacional. Deportivas, que es cuando relatan sucesos relevantes para las distintas comunidades deportivas del país. Económicas, que es cuando tienen que ver con la productividad, las finanzas, el dinero y el trabajo. Culturales, que son las que se refieren a sucesos de la vida artística, literaria y cultural del país. Sociales, cuando relatan eventos de importancia comunitaria. De espectáculo, cuando abordan temáticas referidas a la moda, cine y televisión. Policiales, que relatan sucesos vinculados con el crimen y la policía. Y por último, las noticias científicas, que abordan temas de interés especializados en ciencia y tecnología. La clasificación de las noticias, según el periodo en que se recibe, se basa en las noticias futuras, que es cuando en ellas se anuncian eventos que ocurrirán en el futuro. Las noticias de actualidad, que es cuando abordan eventos relevantes en la cotidianidad diaria. Las noticias de efemérides, que es cuando relatan eventos que ocurrieron en el pasado, pero se conmemoran para el contexto presente. Las noticias complementarias, que es cuando se abordan noticias que complementan las noticias principales. Ya vimos qué es la noticia, los elementos que la componen, por qué las noticias son importantes y cómo podemos entenderlas. Ahora vamos a leer esta noticia y responder unas preguntas relacionadas a la misma. Jueves 8 de octubre de 2007. Defendamos a los animales. La Policía Ecológica
y 2 niños de la ciudad de Puerto Maldonado lograron rescatar un tigrillo. El felino estaba encerrado en una jaula sucia dentro del circo Perejil. Los niños Antonio García y Julia Requejo descubrieron al pobre tigrillo cuando asistieron al circo acompañados de sus padres. Inmediatamente avisaron a la policía, quien logró rescatar al animal. Los niños y la policía recibieron un diploma y una medalla de la asociación Mi Mascota. ¿Qué está pasando en la noticia? Había un tigre en una jaula sucia. ¿Quiénes son los involucrados en esta noticia? El tigre, la policía y 2 niños. ¿Dónde pasó? En la ciudad de Puerto Maldonado. ¿Cuándo pasó? El jueves 8 de octubre del 2007. ¿Qué nos informa? Que había un tigre en una jaula sucia con 2 niños y la policía los rescató y recibieron un diploma y una medalla. Muy bien, chicos. Así se lee, analiza y descompone una noticia para poder entender la intención que tiene al informarnos algo. Ya que saben lo que es una noticia y cómo se compone, estén pendientes de las noticias para que puedan captar la intención y el mensaje principal que nos quiere transmitir. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido por las noticias. Antes de finalizar con este bloque, vamos a recapitular lo que aprendimos hoy. La noticia informa sobre hechos de última hora de manera breve y directa, utilizando un lenguaje objetivo, preciso y riguroso, es decir, que debe proporcionar información exacta. El periodista que produce una noticia debe abstenerse a dar su opinión. Las informaciones disponibles por un periodista pueden provenir de 2 vías: su presencia en el lugar de los hechos o la narración de una tercera persona. Una noticia abarca 3 partes: la entrada, el cuerpo y el cierre. Hay varios tipos de noticias. La forma de clasificar las noticias atiende a 2 características fundamentales: su temática general y el periodo en que se recibe. Las noticias, partiendo de su temática general, se pueden clasificar en políticas, deportivas, económicas, culturales, sociales, de espectáculo, policiales y científicas. La clasificación de las noticias según el periodo en que se recibe se basa en las noticias futuras, las de actualidad, las efemérides y las noticias complementarias. Ahora, con todo lo que aprendimos, ve a tu cuadernillo a la actividad 4 del día 2. De seguro que la comprenderás mejor. Anímate, lee la noticia que está en tu cuadernillo. ¡Vamos! Nos vamos a un corto receso. No te vayas lejos. En breve regresamos. Hola nuevamente, estoy muy feliz de que nos acompañen en este bloque. Anteriormente hablamos de la noticia y su intención. Una noticia es un tipo de texto periodístico, tanto escrito como auditivo o audiovisual, que consiste en una narración objetiva de algún evento novedoso.
actual y de interés público. La noticia es fruto de la recopilación de información por parte de uno o varios periodistas, ya sea porque estuvieron presentes en el lugar de los hechos o porque consultaron a quienes lo estuvieron manejando. La noticia se diferencia de otras formas de comunicación periodística en que debe transmitirse de la manera más objetiva posible. Una noticia sirve para informar a su público de acontecimientos de interés. ¿Sabías que nuestra isla no siempre ha estado dividida como está actualmente? ¿Qué noticia más interesante? Los primeros pobladores de la isla de Santo Domingo pertenecían a grupos aborígenes provenientes de las cuencas del río Orinoco, en Venezuela. Las viviendas estaban fabricadas de postes de madera y de cana con techos de hojas de palma o paja. Con los taínos, la isla se dividió en cacicazgos. Las divisiones de los cacicazgos eran Marién, Magua, Higüey, Maguana y Jaragua. Los cacicazgos eran independientes unos del otro y cada uno tenía como gobernante un cacique o jefe. Este gobierno era hereditario y era totalmente absoluto. A la población se le exigía obediencia y sumisión ante el cacique. Los límites de cada cacicazgo eran claros, ya que los primeros pobladores de la isla utilizaban elementos naturales que con simple demarcación lo podían diferenciar. Los cacicazgos se dividían por ríos de gran caudal, firmes montañosos, valles y llanuras notables que permitían establecer hasta dónde llegaba el dominio de un cacicazgo. A mediados del siglo XIX, el nuevo Estado reunido en San Cristóbal promulgó la Constitución del año 1844. En dicha Carta Magna dejó establecido en su artículo 4 que el territorio de la República se divide en 5 provincias, que son Compostela de Azua, Santo Domingo, Santa Cruz del Ceibo, Concepción de la Vega y Santiago de los Caballeros. Más adelante, el 9 de junio de 1845, estas provincias fueron subdivididas en 27 comunes. Esta conformación pueden ser consideradas de manera formal como la primera división política del territorio dominicano. Años más tarde, el 18 de marzo de 1861, fue proclamada la anexión a España, a través de la cual el territorio dominicano fue incorporado como colonia a la corona española. En agosto de 1863, el general Pedro Santana dictó que la parte española de la isla de Santo Domingo se organizaría en Santo Domingo, Azua, Ceibo, Santiago de los Caballeros, La Vega y Samaná. Tras el retiro definitivo de las tropas españolas del territorio dominicano, en 1865 se restableció la Constitución de 1858. Durante este largo periodo, que abarca un poco más de medio siglo, el territorio dominicano sufrió cambios de su división política.
El territorio de la República se divide en provincias y distritos. Las provincias son Santo Domingo de Guzmán, Compostela de Azua, Santa Cruz del Ceibo, Santiago de los Caballeros y Concepción de la Vega. Y los distritos son Puerto Plata y Samaná. A partir del 1913, no fueron tomadas medidas relevantes en cuanto a la división del territorio dominicano. Desde 1844 a 1863, el territorio dominicano estuvo dividido en 5 provincias, alcanzando el número de 11 en 1916. Esa cantidad permaneció estable hasta entrada la era del Trujillo, periodo en el cual se adicionaron 16 nuevas provincias, contando 27 al final de la dictadura. Durante el periodo comprendido entre 1961 y 1982, la distribución territorial de la República se mantuvo estable, con 27 provincias. Es a partir de 1982 que la creación de provincias comienza a registrar una lenta actividad con la formación de las demarcaciones. Monseñor Noel y Monteplata. 2 años después, se creó Atomayor. 6 años más tarde, en el año 2000, San José de Ocoa. Y en 2001, Santo Domingo, cuando se separó de lo que era el Distrito Nacional. Observemos la siguiente línea de tiempo. En ella podemos ver la cronología de las provincias creadas desde 1844. La República se encuentra dividida territorialmente con un distrito nacional, 31 provincias, 158 municipios y 232 distritos municipales. Como podemos ver en el mapa, aquí está Espaillat, La Vega, Bauruco, El Ceibo y Monteplata. Ahora vamos a ver el mapa. Quiero que juguemos a ubicar las provincias en el mapa. Les voy a mostrar el mapa de división territorial actual y les voy a nombrar una provincia. Ustedes deben ubicarlas a través de las pistas que yo les vaya diciendo. ¿Se animan? Sí. ¡Excelente! La primera provincia será Santo Domingo. Primera pista. Está ubicada al sur de la isla. Segunda pista. La provincia de Santo Domingo se encuentra entre San Cristóbal y San Pedro de Macorís. Ya la encontré. Está ubicada justo aquí. ¡Súper! La próxima provincia es Samaná. Primera pista. Está ubicada al noreste de la isla. Segunda pista. Tiene una forma especial en el mapa y es la única provincia que tiene una península. Forma especial, península de Samaná. ¡Ya la vi! ¡Excelente! Seguimos con las próximas. Pedernales. Primera pista. Está ubicada en una zona a la que llaman Sur Profundo. Segunda pista. La provincia de Pedernales hace frontera con Haití. ¡Wow!
justo debajo de Independencia. Ahí está. Ustedes están muy bien ubicados. Ahora me toca ubicarlas a mí. Ustedes me dicen las pistas y yo debo encontrarlas en el mapa. Sí, esa será mi parte favorita. La primera será bien facilita, maestra, y es Peravia. Primera pista, está ubicada en la región sur. Segunda pista, entre San Cristóbal y Azua. Yo sé. Recuerdo que hace un momento vimos dónde estaba San Cristóbal. Así que debe estar por aquí. ¡Qué buena memoria! Esta próxima no será tan fácil. Es Monseñor Noel. Primera pista, está ubicada en la región del Cibao. Segunda pista, colinda con La Vega, Sánchez Ramírez, Monte Plata, San Cristóbal y San José de Ocoa. ¡Wow! Está bien encerrada. A ver, sé dónde se encuentra La Vega. Y la encontré, aquí está. Buen trabajo, maestra. Me he divertido y aprendido muchísimo con este juego. Me alegro muchísimo. Yo también lo disfruté. Continuemos entonces conversando acerca de las viviendas actuales. Hoy en día podemos encontrar que están hechas de madera y o cemento, con el techo de zinc, ladrillos y la madera que se considera un material reciclado. ¿Con qué tipo de materiales están hechas sus casas? Mi casa es de madera y el piso es de cemento. La mía está hecha de ladrillos y el techo es de zinc. Exacto, justo como las imágenes que hemos visto, la madera es un material reciclado y es bien fuerte para poder construir. Hemos llegado al final de nuestro encuentro del día de hoy. Espero que les haya gustado y les propongo que inviten a sus familiares o amiguitos a realizar los ejercicios que hicimos hoy en clase. Antes de cerrar este bloque, vamos a recapitular lo que vimos en este día. Hoy aprendimos sobre qué es un prisma. Un prisma es un poliedro cuya superficie está formada por dos caras iguales y paralelas, llamadas base, y por caras laterales que son paralelogramos. El prisma tiene varios elementos: la base, caras, altura, vértices y aristas. Cada prisma tiene dos bases, siendo ambas iguales y paralelas. Las caras son los paralelogramos de los laterales y las bases. La altura es la distancia entre las dos bases del prisma. Los vértices son los puntos donde confluyen las caras del prisma. Las aristas a cada uno de los lados de las caras. En el día de hoy también hicimos una actividad donde aprendimos cómo conseguir el volumen de las figuras geométricas. Mencionábamos que el volumen mide la cantidad de espacio que ocupa una figura tridimensional. Para conseguir el volumen del cubo, que tiene sus lados iguales, solo tenemos que multiplicar la medida de su lado por 3. También aprendimos sobre la noticia, que esta informa sobre hechos de última hora de manera breve y directa, utilizando un lenguaje objetivo, preciso y riguroso. Es decir, que debe proporcionar información exacta. El periodista que produce una noticia debe abstenerse a dar su opinión. Las informaciones disponibles por un periodista pueden provenir de dos vías: su presencia en el lugar de los hechos
o la narración de una tercera persona. Por último, aprendimos que los primeros pobladores de la isla de Santo Domingo pertenecían a grupos aborígenes provenientes de la cuenca del río Orinoco en Venezuela. Las viviendas estaban fabricadas de postes de maderas y de cana con techos de hoja de palma o paja. Luego, la isla se dividió en cacicazgos. Las divisiones de los cacicazgos eran Marién, Magua, Higüey, Maguana y Jaragua. Actualmente, la República Dominicana se encuentra dividida territorialmente con un distrito nacional, 31 provincias, 158 municipios y 232 distritos municipales. Las viviendas actuales están hechas de madera y o cemento, con techo de zinc, ladrillos y la madera, que se considera un material reciclado. Esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos juntamos mañana en otro encuentro cargado de nuevos aprendizajes. Recuerda completar las asignaciones del día. Al finalizar tus tareas del cuadernillo, puedes ir a tu plantilla de seguimiento y completarla. ¡Hasta mañana!